Buenos días. La Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva les da la más cordial de las bienvenidas a nuestra sesión académica titulada Liderazgo en la Unidad de Cuidados Intensivos COVID-19. ¿El líder nace o se hace? Es una pregunta que continuamente nos hacemos. Respondiendo a esta cuestión, decimos, el líder se construye día a día. El liderazgo no es una posición que se consigue, el liderazgo es un servicio que se brinda. El día de hoy nos acompañan distinguidos ponentes para llevar a cabo esta sesión. Contamos con la doctora Gudelia Bautista Cruz, quien es doctora en alta dirección, vicepresidenta de enfermería del Centro Médico ABC y es expresidenta de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Además, contamos con la presencia de Óscar Cabrera Avendaño, quien es doctor en alta dirección, presidente de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidados Intensivos. Actualmente pertenece al Consejo Consultivo y es el expresidente de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Actualmente, jefe del Departamento de Gestión del Cuidado en el Instituto Nacional de Rehabilitación. También es supervisor de enfermería en el Hospital General de Ticomán. Y no menos importante, contamos con María del Rosario Díaz Mora, quien es maestra en organizaciones de la salud, actualmente subjefa de enfermería de la UMAE, del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza, quien el día de hoy son nuestros tres ponentes invitados y que estarán impartiendo tópicos relevantes al título de nuestra sesión. Sean todos cordialmente bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra primera participación con el doctor Óscar Cabrera Avendaño con el tema Empoderamiento de Enfermería en tiempos de COVID-19. Adelante, doctor. Hola, buenos días. Muy amables y agradecidos por la invitación que me hacen a participar con ustedes con temas muy importantes, sobre todo ahorita derivados de toda esta pandemia que estamos viviendo. Bien, hablaremos un poco acerca de lo que es el empoderamiento del personal de enfermería en áreas críticas. Bien, el año 2020, sin lugar a duda, era un año muy esperanzador para todos nosotros, en donde aparte de dos números que se conjuntaban en muchos años, era el año internacional de enfermería y de la matrona decretado por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, de repente también encontramos una noticia como esta de que no iba a haber una tercera guerra mundial y que bueno, decía por ahí una gran caricatura, ¿no? Que estas fases se han hecho muy famosas, vamos a vivir. Pero sin embargo, de repente nos aparece el 2020 tácitamente con una enfermedad que era muy amenazante finalmente para toda la humanidad y así fue, ¿no? Y de repente nos encontramos todos diciendo esta frase, ¿no? Pensando que realmente era lo que nos esperaba para este año, ¿no? Y esta es la manera en cómo realmente va cambiando los escenarios a nivel mundial. Aquí la parte importante dentro del empoderamiento es hablar acerca de qué tanto podemos adaptarnos a esto. Y bueno, puedo cambiar un segundo. Ok. Y bueno, hablamos un poquito del empoderamiento, que lo definimos como el proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza y visión, y la parte muy importante, el protagonismo para impulsar cambios positivos de las situaciones que se viven, por lo que en un desafío para todos los profesionales de enfermería en todos los niveles de asistencia. Entonces, eso es muy importante porque tiene mucho que ver con la pandemia y nos ha generado precisamente qué tanto podemos precisamente adaptarnos a todos estos cambios que hemos sufrido, que sin lugar a duda han sido catastróficos para mucha gente, ¿no? Es que se me traba un poquito la presentación. Um,
Y bueno, derivado a ello, nos encontramos aquí con dos cosas muy importantes, como es la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Y lo vamos a ver en unas fases un poquito más adelante acerca de la importancia que esto es. Realmente una pandemia no nos tiene que parar en ningún momento para poder seguir avanzando y seguir creciendo. Vamos a ver diferentes escenarios que precisamente nos pueden generar este tipo de situaciones. Y surge una pregunta, si la taza está medio llena o medio vacía. Siempre mi respuesta ha sido que estoy agradecido de tener una taza. Esta pandemia nos ha generado saber realmente y valorar más cosas precisamente y más a nuestras personas. El empoderamiento incluye un modelo y este modelo nos habla acerca de que para poder empoderar precisamente al profesional de enfermería, hablamos de liderazgo, que eso lo hablará otra de las ponentes, hablamos de trabajo en equipo, de participación en asociaciones, del sentido de pertenencia que debemos de tener hacia las instituciones, las organizaciones, el sentido de autonomía que nos va a generar y esto nos va a generar una percepción del empoderamiento. Es muy importante porque cada uno de estos elementos tendríamos que ir viendo qué, qué tanto los estamos realmente desarrollando. Y para ello estamos hablando un poquito acerca precisamente de algunas partes estructurales del empoderamiento. Por ejemplo, la oportunidad, si es un trabajo desafiante, el adquirir nuevas habilidades, las tareas usando las propias habilidades, en la parte de información, cuál es el estado actual, los valores de la alta, los objetivos de la dirección, en la parte soportal, cosas que se hacen bien, cosas que podríamos mejorar, como parte de los ciclos de calidad en donde siempre es importante estar midiendo y siempre van a haber procesos que mejorar. Esa es la parte tan dinámica que genera precisamente el área de la salud, en donde constantemente van a haber cambios de manera sustancial. ¿Cuáles son los recursos? Realmente la pandemia nos ha enfrentado a escenarios muy importantes en los cuales hemos tenido que trabajar con recursos realmente mínimos, tratando de buscar la mayor estabilidad de los pacientes. El poder formal, bueno, los premios para innovación, flexibilidad, qué tanto estamos haciendo visible a la profesión y sobre todo a la especialidad. La parte del poder informal nos habla sobre la colaboración. Sin lugar a duda tenemos que trabajar de manera conjunta y en equipo que precisamente permita más fortalecer el trabajo. Ante esta pandemia no se puede trabajar definitivamente de manera autónoma. Y precisamente cómo la correlación con todos los profesionales de salud, cómo la confianza, la seguridad que nos va a brindar parte del conocimiento para dominar toda la parte de las competencias. La autonomía, decidir por mi cuenta, muchas ocasiones, precisamente las innovaciones o los cambios o los nuevos proyectos de mejora surgen de una idea, de una necesidad precisamente, y aquí es donde no tenemos que esperar a que alguien venga y diga, sino tenemos que empezar a proponer de una manera formal, sistemática, rápida, nuevas ideas que precisamente puedan operacionalizarse y que realmente tengan un valor agregado para la institución, para la organización y para el equipo. Hay que medir el impacto, qué tanto estamos avanzando. Esta pandemia, sin lugar a duda, muchas instituciones nos generó la creación de procesos más rápidos, más expeditos, muy concretos, que precisamente pudieran brindar la capacitación y la información necesaria a todos los profesionales de enfermería. Desafortunadamente, la pandemia, o afortunadamente también, nos ha brindado la oportunidad de poder adaptarnos más rápido a todos estos cambios. Algo que a lo mejor veíamos un poco imposible de que hoy es una información, mañana es otra y tenemos que ir adaptando esto. Realmente la pandemia nos ha enseñado que tenemos un gran grado de adaptabilidad y eso es una parte fundamental dentro del empoderamiento. Sin lugar sin lugar a duda, la parte de la atención laboral pues está más que presente por muchos factores y bueno, aquí lo que buscamos es la satisfacción en el trabajo. Si bien es cierto, nos está generando mucho cansancio emocional, mucho burnout. También es muy importante que nos da mucho gusto cuando vemos a los pacientes salir, cuando vemos a los compañeros regresar a las áreas. Entonces son situaciones que el saber que a lo mejor la familia está bien, son situaciones que nos van a permitir fortalecernos. Ay, está un poquito se traba la computadora. Y bueno, esto precisamente es importante dentro de la parte estructural de Canter para que precisamente podamos
poder ir estableciendo los modelos del empoderamiento. Perdón, es que se traba mi computadora. Ok. Aquí estamos hablando un poquito acerca de que el empoderamiento realmente no es nuevo dentro de la enfermería. Ya hay muchas investigaciones que se han realizado, tanto en otros países como en México, acerca de precisamente del empoderamiento. Por ejemplo, aquí vemos uno acerca de las unidades de cuidados intensivos en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social del Paraguay, en donde precisamente se establece la parte del sentido de pertenencia, la autonomía, el liderazgo, el trabajo en equipo, la participación en asociaciones y la percepción del empoderamiento. Entonces, aquí tenemos otro en donde precisamente hablan del empoderamiento de la enfermería mexicana, si es un mito o realidad, en donde definen el empoderamiento como la capacidad o potencial para ejercer su práctica, que requieren de enfermeras capacitadas y con una preparación continua que cumplan con sus responsabilidades para tomar decisiones y responder ante los desafíos. Sin lugar a duda, creo que los escenarios hoy en día nos han generado grandes desafíos y grandes momentos o retos que precisamente permitan a enfermería eh, poder hacer presente o patente el trabajo que está realizando. Perdón, pero se traba mucho el paso de diapositivas. Bueno, aquí vemos otra de las investigaciones acerca del empoderamiento, si es utopía o posible para humanizar, reconstruir la humanización de las unidades de cuidados intensivos. El humanizar la salud no se consigue solo con la reconstrucción de los elementos, sino también permite la transformación, pero aquí es una transformación no tan solo de los profesionales de enfermería, sino también del sistema. Y bueno, veíamos Nursing Now, busca el empoderamiento de la enfermería a nivel mundial, la mayor participación de la enfermería como parte central de los escenarios, como parte central de las políticas públicas y que hoy en día en muchas instituciones o en muchos lugares se está haciendo. Para ello, para empoderar a enfermería en México, bueno, creo que tenemos y contamos con buenas situaciones, como lo es que enfermería en cuidados intensivos es la tercera especialidad más frecuente en México. Yo creo que esto fue ya hace la información que salió en 2018. Sin embargo, estoy seguro que estos números han incrementado satisfactoriamente y la pandemia ha generado mucho interés acerca de cursar la especialidad en cuidados intensivos y creo que hay muchas cosas buenas que puede generar la enfermería a través de ello. Sin lugar a duda nos enfrentamos precisamente al empoderamiento, habla de cómo nos vamos a adaptar, cómo nos vamos a enfrentar precisamente a nuevos escenarios. Y el ver este escenario nos ha permitido ver la capacidad que tenemos precisamente de readaptar o adaptar unidades móviles, áreas que no son unidades hospitalarias, áreas como son autódromos, como son centros de exposiciones, que a lo mejor nos dan la infraestructura, pero que enfermería sabe lo que realmente necesita y el poder adaptarlas acorde a las necesidades y ir haciendo cambios, creo que ha sido una manera de demostrar el empoderamiento que realmente tiene enfermería. Sin lugar a duda, tuvimos que cambiarnos el chip, cambiar de paradigmas, fue muy importante acerca del uso de PP, de cómo desinfectar, si la parte de RCP, la parte de cuidados paliativos. Entonces, han habido muchos cambios que han sido muy rápidos a la posición prono, algo de lo que nunca hablaba, casi se hablaba del famoso prono vigileo, que hoy en día genera una buena expectativa. Entonces, creo que todo esto es importante porque permite precisamente empoderar. Es el conocimiento, es el cambio, es la adaptabilidad que tenemos que surgir y creo que la plática más va enfocada a ver que lo hemos logrado, que lo hemos hecho porque finalmente hemos respondido ante las necesidades del Sistema Nacional de Salud. Yo lo considero así. A pesar de muchos obstáculos, porque ha habido muchos problemas, falta de recursos humanos, falta de recursos materiales, falta de PPs, etcétera. Entonces, estamos conscientes, pero a pesar de ello, enfermería 24/7, 365 días, está trabajando realmente de manera muy comprometida con esto. Y sin lugar a duda, el escenario, la pandemia nos genera tres escenarios que tenemos que revisarlos desde el punto de vista del empoderamiento. Nos puede generar tres situaciones importantes a todas las personas. Paralizarnos por el miedo y no hacer nada. Aprovechar la pandemia, porque va a haber gente que digamos, ¿para qué me empodero? ¿Para qué hago a favor? Yo cumplo con mi trabajo y se acabó. Entonces, aprovechar la pandemia y no hacer nada. Pudiera ser
algunos casos por allá en Marte, en donde pues ahora yo ya soy diabético, ya soy hipertenso y accedo a un permiso especial, ¿no? Y realmente me quedo congelado por ahí. Pudiera ser que también sea ese escenario, que yo sé que no es el común denominador, y el otro, que es el más importante, que es enfrentar la pandemia y adaptarnos. No nos queda de otra más que ver qué es lo que está surgiendo en cuanto al manejo, al cuidado e irnos adaptando. Y aquí viene una de las primeras recomendaciones en la parte del empoderamiento es, recordemos no bajar la guardia. Estamos frente a un segundo rebrote muy importante. Ha bajado considerablemente el número de pacientes en muchas unidades hospitalarias, pero la gente nos estamos confiando. Nosotros como personal de salud tampoco lo debemos de hacer, tampoco en la convivencia en las unidades. ¿Por qué? Porque recordemos que todos somos eh, casos probables hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Entonces es importante el empezar y no bajar la guardia en el cuidado de casa, en el cuidado dentro de la unidad hospitalaria y del hospital a casa. Eso es muy importante aquí. Y bueno, parte del modelo de empoderamiento nos hablaba de asociaciones, la trascendencia de poder empoderarnos a través de gremios que precisamente puedan gestionar determinadas situaciones en la política pública y que puedan incidir. Desde la Federación Latinoamericana, aparte, hemos generado parte de la evidencia. Este es uno de los primeros documentos que se crearon, que en la siguiente webinar nosotros vamos a lanzar oficialmente esto. Ya se lanzó en redes sociales, que es el protocolo latinoamericano de enfermería crítica, cuidado al paciente COVID-19 en decúbito prono, donde participaron precisamente buscando el empoderamiento, que no fuera unilateral esta decisión. Participaron 14 países, 17 organizaciones, que son las que componen a la federación. Sin lugar a duda van a haber situaciones y cambios, claro, porque a diario va cambiando el conocimiento, pero creo que sirva una guía. El compromiso de este grupo de trabajo es que el siguiente año se haga la primera revisión y seguramente van a haber mejoras sustanciales a todo este tipo de programas. Entonces, también esto es empoderar, es crear conocimiento para que realmente podamos brindarle la capacitación y guías a todo el personal en las diferentes partes. Entonces, yo creo que aquí es muy importante la asociación, como nos marca este tipo de programas. El trabajo en equipo, que es otra de las instancias muy importantes que maneja el modelo de empoderamiento. Creo que hoy más que nada nos hemos dedicado a la parte del trabajo en equipo. ¿Quién no ha visto estas famosas selfies, estas imágenes como la de la derecha, en donde se juntan inclusive para orar, para rezar, independientemente de la religión, porque aún en el área de la salud hay mormones, hay ateos, hay católicos, etcétera, etcétera? Y juntarnos, ¿por qué? Por el miedo y tratando de buscar esa cordialidad, esa empatía entre nosotros mismos, darnos ese ánimo, darnos esa parte de positividad y buscar precisamente las mejores situaciones. Por ahí, en algún momento, en las famosas redes estas de TikTok, que ahora están muy famosas, han cuestionado y en algún momento sancionaron en alguna unidad hospitalaria algunas gentes. Yo hasta ahorita los famosos TikTok que he visto del personal de salud, nunca he visto pacientes hasta ahorita. Igual y puede ser que surja por ahí uno que no debería ser así. No pasa nada, realmente nosotros desde la federación emitimos un documento a esta unidad hospitalaria porque realmente los que estamos adentro, los que estamos dentro del área, los gestores también sufrimos mucho estrés, o sea, toda la gente desde su trinchera sufre un gran estrés y tenemos que buscar esas pequeñas fugas, esto que no se haga una rutina, eso es diferente, ¿no? Sino que busquen esos pequeños momentos, pueden estar rezando, a lo mejor a través de todas estas evidencias que sin lugar a duda estamos pasando a la historia y que hoy estamos siendo más cordiales y tratando de buscar precisamente trabajar en equipo. Entonces creo que esto se está cumpliendo de una gran manera. El liderazgo en enfermería, pues ¿qué les puedo decir? Liderazgo habla precisamente de hacer y hacer algo bueno hacia la sociedad. Y aquí vimos que enfermería a través de redes sociales ha tratado de buscar llegar a la población con el quédate en casa, lávate las manos, usa cubrebocas. Hay gente que se ha dedicado sin necesidad de tener un puesto gerencial. Me ha tocado ver en redes sociales y me da mucho gusto, las he felicitado porque es gente que dirigen videos hacia sus conocidos, en redes sociales, en donde les dicen cómo lavarse las manos, qué medidas usar, cómo usar los cubrebocas. Y eso es bueno, eso es empoderar precisamente enfermería. Eso es hacer un beneficio finalmente en común hacia la sociedad. Entonces, creo que gente que ha hecho caretas, que ha donado cosas, que ha buscado a otras instituciones el tener equipos de protección personal. O sea, esto no nos tiene que detener. Era lo que yo les decía de los escenarios. El tercer escenario, hacer frente a la pandemia
y que no nos detenga. Una pandemia no nos tiene que dejar congelados y creo que enfermería ha demostrado un gran trabajo aunado a, por ejemplo, acá en México, la situación de los desastres naturales como es la parte del sismo que tuvimos, inundaciones que han tenido algunos hospitales. Finalmente es conforme a todos los conocimientos que tenemos, actuar en apego precisamente a todo esto, buscando precisamente mejorar la parte del cuidado, la seguridad de nosotros, la seguridad de los demás. Entonces, creo que más bien esta plática va enfocada a lo que realmente estamos haciendo y que realmente enfermería se está empoderando y podemos hacer todavía muchas cosas más. La parte de la autonomía, sin lugar a duda, realmente las áreas COVID en algún momento, en algunas unidades se ha convertido en tierra de nadie. De repente hay áreas en donde, en hospitales de Marte, donde no entran los jefes. A lo mejor, si bien es cierto, no se puede entrar, siempre es importante entrar, ver, estar al pendiente del personal, porque al final el miedo es de todos, no nada más de unos, del personal de primera línea, es de todos poderse contagiar en dado momento. La autonomía también, ¿por qué? Porque generar ideas como la que tenemos aquí a la derecha, de buscar la comunicación en el trato humanizado hacia los pacientes a través de videollamadas, a través de una computadora, a través del internet. Entonces, esto es importante, buscar nuevas alternativas que mejoren el tratamiento de manera autónoma. Hemos buscado el autocuidado, que esto es muy importante, lesiones por presión que generan los equipos de protección personal. Buscar el autocuidado, ese es fundamental, no tenemos que dejarlo de lado. Era lo que yo les comentaba, no tenemos que bajar la guardia en el protocolo que seguimos de casa al hospital, dentro del hospital, saliendo del hospital, el comer, el dormir, el apegarnos a tratamientos, eso es muy importante y realmente es parte también del empoderamiento. Cuidarme a mí es cuidar de todos, sin lugar a duda. El sentido de pertenencia, creo que el personal de salud que se encuentra en primera línea trabajando de manera directa o indirecta, porque no todo el mundo trabaja con COVID, pero hay gente que ahorita se han acabado permisos, muchas cosas, y esa parte del compromiso que platicando con algunos líderes, o sea, nos sorprende que la plantilla que tenemos ahorita trabajando, yo creo que más del 90% está comprometida y no falta y están, y sí, a lo mejor son cuestiones administrativas en donde no puedes faltar, ¿no? Pero podría haber gente que realmente no le importara esto y faltara, ¿no? Entonces realmente se ha comprometido y esto habla del sentido de pertenencia que tenemos hacia la profesión, el compromiso que tenemos hacia la institución, hacia nosotros mismos, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo, no? Una necesidad del tener un trabajo y una remuneración en tiempos complicados como los que nos encontramos ahorita. Finalmente, para ya terminar mi presentación hablando, yo les vuelvo a comentar, el empoderar creo que yo quería demostrar que enfermería lo está haciendo. Hablamos de empoderamiento, pero yo creo que con estos puntos estamos demostrando que se puede hacer. Hay más cosas que hacer, hay más protocolos que seguir, hay más cursos que tomar. Lo tenemos que hacer. No tenemos que bajar la guardia, la parte de la profesión, ni en el cuidado de nosotros de manera personal y hacia las personas. Y me gustó mucho esta imagen en donde precisamente nos habla que el cambio no vendrá es que la pantalla no me... por medio de las religiones ni de los políticos y gobiernos. El cambio se dará por medio de cada ser humano que asuma la responsabilidad por sus propios actos y tome conciencia del efecto que tiene en su entorno por medio de su comportamiento. Colegas, no esperemos que cambie el mundo, no esperemos que cambie un sistema de salud. Cambiemos nosotros, hagamos cosas importantes, empoderemos a la población, empoderemos a nuestras familias acerca de la importancia del cuidado y de esta manera estaremos contribuyendo significativamente en enfrentar y afrontar esta pandemia. Desde la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidados Intensivos, les deseamos, les agradecemos el gran trabajo que están realizando todo el personal en primera línea. Hacemos nuestro mayor reconocimiento porque sabemos lo que es entrar adentro, sudar con un traje, tener lesiones, lo que es sentir ese miedo y en verdad que lo compartimos. Las personas que hemos estado entrando, las personas administrativas, porque han estado cambiando muchas cosas. O sea, todos sufrimos estrés, pero creo que de manera conjunta vamos a poder seguir empoderando a la profesión. Y una frase que me gusta mucho, ya para finalizar, creo que la contadora ahí me juega muchos. Y bueno, no pasa la imagen, pero solamente decirles con todo menos con miedo. Con todo el conocimiento, con toda la actitud, con todas las ganas del mundo, con todas las habilidades y competencias, menos con el miedo que nos pueda generar. Recuerden que el miedo
nos va a disminuir el sistema inmune y nos puede causar muchos problemas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Oscar Cabrera Avendaño, por su excelente participación. Damos paso ahora a la doctora Gudelia Bautista Cruz, la cual nos hablará el tema de liderazgo en la enfermería en tiempos de COVID-19. Adelante, doctora, y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, solo pregunto, ¿se aprecia la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Bueno, primero que nada, quiero agradecer al maestro Juvencio Bautista Antonio y a todo el equipo que se encarga de hacer posible este tipo de eventos, que realmente estoy gratamente sorprendida y los felicito. La convocatoria es bastante alta y eso muestra dos cosas: el trabajo intenso de ustedes como equipo de trabajo de la asociación y sin duda el interés de nuestros colegas, que si están aquí en un día de asueto es porque realmente hay interés por la profesión, por lo cual realmente felicito a todos. Entonces, la presentación que haré con estas láminas es una presentación de una serie de situaciones que todos estamos viviendo, ya lo decía en la presentación anterior nuestro colega, y no hay nada nuevo que yo les pueda decir, no hay nada que ustedes no hayan vivido o hayan leído o hayan escuchado. Simplemente creo que es una serie de información que está disponible para todos y que solamente servirá como un tema de reflexión. Ay, mi querido, creo que yo también. Enfermería en tiempos de COVID, muy activa, como bien ya nos lo decían, mientras el mundo está temporalmente cerrado. Liderazgo creo que se ha convertido en un tema de la actualidad. Por donde quiera podemos encontrar gente interesada, con muchas iniciativas para hablar de liderazgo desde todos los sentidos, desde todos los aspectos. Sin duda el área de la salud es primordial en esto, pero no es un tema exclusivo del área, es desde todas las perspectivas. En la presentación hablaré brevemente de la institución a la que yo represento, cuáles han sido los desafíos de la enfermería en cuidados intensivos, cuál ha sido el impacto de la contingencia, los desafíos post-contingencia, qué pasa con los nuevos profesionales de la salud, algunas recomendaciones y conclusiones. Entonces, el objetivo es revisar de manera muy general el impacto que COVID-19 genera en el liderazgo de enfermería. Y como bien ya nos lo decían, que es nuestro año nos ha puesto a prueba nuevamente para enfrentar una crisis. Y creo que históricamente sabemos que la enfermería ha participado siempre en situaciones de crisis con diferentes intervenciones, desde la organización, de las situaciones que se tienen que atender, el control, el seguimiento y específicamente lo que se refiere al cuidado del paciente, aparte de la atención técnica de la que somos capaces, este apoyo y acompañamiento emocional que es muy importante en tiempos de crisis. El ABC, el Centro Médico ABC, que es la institución que yo represento, es una institución de asistencia privada sin fines de lucro que tiene 134 años de existir y es conocida también como el Hospital Inglés. El Centro Médico ABC tiene dos campus, Campus Observatorio y Campus Santa Fe. Es una institución de enseñanza, tenemos 343 camas, más de 1,500 médicos que no son empleados, que hacen su práctica privada en la institución, más de 3,000 empleados. De enfermeras tenemos una plantilla de 750 enfermeras de cuidado directo, de las cuales es muy importante que yo mencione que el 73% de esta plantilla tienen el grado de licenciatura en enfermería. Tenemos un Case Mix Index de 1.36, más de 21,000 egresos al año y un promedio de estancia de 3.6 días. Y esta lámina solamente pretende mostrar que en el Centro Médico ABC hemos siempre estado interesados en la mejora continua por la calidad y desde que se empezó a fomentar las acreditaciones y certificaciones para los hospitales, el hospital ha estado ahí. Estamos certificados por el Consejo de Salubridad General de México y también por la Joint Commission International en ambos campus.
y hemos recibido el Premio Nacional de Calidad en el 2011 y el Premio Iberoamericano de Calidad también en el 2012. Y algo muy importante para la enfermería, somos una organización que tiene la designación Pathway to Excellence en los 2 campos, designación otorgada por la ANSC. Bien, ahora ya lo se ha estado mencionando, nuevamente digo, no será nada nuevo lo que diré para ustedes, pero voy a mencionar cuáles son los principales desafíos que la enfermería de cuidados intensivos ha enfrentado. La enfermería en tiempos de COVID. Este cambio se dio de la manera más rápida que nos podíamos haber imaginado alguna vez. Creo que todos los que estamos escuchando esto, estamos revisando esto, sabemos que se hablaba de pandemias o de crisis o de epidemias o como fuera, de manera histórica. Creo que ninguno de los que estamos ahora sabíamos que en un corto tiempo estaríamos inmersos en una situación de esta naturaleza. Empezó formalmente a anunciarse desde el 11 de enero de este año, donde el gobierno chino informa la primera muerte por un nuevo virus que empezó a propagarse a finales del 2019. Y así, hay fechas específicas de cómo los países fueron mencionando cuáles estaban siendo sus situaciones en sus países, de tal forma que en 2 meses se había declarado pandemia por el presidente de la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020, 2 meses después. En México nos alcanzó también. Cuando escuchábamos esa primera noticia decíamos, bueno, está en otro continente demasiado lejos de México, pero en un mes, casi 2 meses también estaba en México. Se reportaron el 29 de febrero los primeros casos importados de pacientes infectados por coronavirus. Y a partir de ahí, pues empieza nuestra gran aventura, como se ha estado mencionando, con múltiples retos. ¿Cuáles son estos retos? Son retos sin precedentes. Es el momento más desafiante para todos, principalmente para la enfermería y, desde luego, para la enfermería de cuidados críticos. Creo que no estarían más de acuerdo en que estábamos poco preparados como profesión y como país para enfrentar esta situación, porque uno de los retos principales era la provisión de personal capacitado y con experiencia en la atención de paciente en estado crítico. La disponibilidad de insumos es otro de estos retos importantísimos, la escasez, el encarecimiento de estos insumos, el riesgo del personal de una forma extraordinaria. Se hablaba hace un momento del miedo al que todos hemos estado expuestos, pero principalmente la gente que estaba dentro de las unidades COVID experimentó una situación fuera de serie de este riesgo personal, o sea, los más expuestos a este posible contagio. Se puso a prueba nuestra capacidad de trabajo en equipo, la gestión emocional, el respeto a las decisiones organizativas, porque sin duda con estas reconversiones hospitalarias se hicieron muchísimos cambios que fuimos aprendiendo conforme se fueron dando. Y un reto importante para todas las instituciones era garantizar o es garantizar la seguridad de los trabajadores. Y preguntas importantes, y lo decía nuestro presidente al principio, si un líder se hace o nace, y él decía, se construye, se aprende, ¿no? Bueno, lo dijo con otras palabras. Pero una pregunta importante, las enfermeras o enfermeros en roles de liderazgo, ¿estábamos preparados para este momento de crisis? Habría que hacer una reflexión profunda si así era. Según esta autora, Hall escribe que un líder de enfermería en esta contingencia particularmente debería tomar decisiones sobre la preocupación, primero que nada, la preocupación por sus empleados o sus colaboradores como personas y como trabajadores. Por ejemplo, el adecuado uso de equipo de protección personal. Estos líderes en esta contingencia teniendo un compromiso con la comunidad, con la educación, y gratamente escuchaba estas iniciativas que se mencionaron, cómo el mismo profesional de la salud educa a su comunidad. Empatía, que sabemos que la empatía es muy fácil decirlo, sin embargo se requiere del desarrollo de una habilidad gerencial, es decir, de desarrollar la escucha activa de una forma seria.
un sentido de oportunidad. Esta es una gran oportunidad para crecimiento profesional, personal también, y para adaptarse a nuevas formas de trabajo como la transformación digital. Otra pregunta es si los enfermeros de cuidado directo estaban preparados para este momento de crisis. Seguramente no. Yo creo que todos los que estamos escuchando esto sabemos que hemos enfrentado situaciones complejas. Sin embargo, en esta curva de distribución del aprendizaje o de la adaptación al cambio, pues es como todo, ¿no? Hay personas con una resistencia enorme para adaptarse a los cambios, hay personas con una facilidad de adaptación increíble y un término medio que va aprendiendo. Y creo que todos hemos visto gratamente que el personal de primera línea ha respondido de una manera extraordinaria. Veíamos muchas imágenes en la presentación anterior como muestra de ello, que han respondido a la necesidad sin precedentes de atención a este tipo de pacientes, a las graves limitaciones de recursos. Muchas personas han tenido que hacerse de su propio equipo de protección personal, con formas innovadoras, extendiendo roles de atención tradicionales, con ratios de enfermera-paciente ampliados, flexionando ubicación, función y tiempo, es decir, nuestras enfermeras aceptaron cambiarse de unidades de atención, de hacer nuevas funciones, de cambiar de turnos o de extender turnos incluso. Las enfermeras de unidades no críticas fueron flexibles para reforzar el trabajo de las enfermeras de cuidados críticos y en las unidades de emergencias. Para poder dar una atención efectiva en las unidades de cuidados críticos, sin duda depende de cuidados basados en evidencia. Y la pregunta es, ¿qué tanta evidencia había para la atención de este tipo de enfermedad? Pues no, lo hemos ido aprendiendo conforme se ha ido presentando. También, para que haya esa atención efectiva, hubo la necesidad de identificar recursos alternativos de personal de forma interna o de forma externa. A dar una atención con un enfoque de equipo conformado por los expertos de cuidados críticos con apoyo de personal adicional. Seguramente en todas nuestras instituciones migramos a este modelo de atención. Y de hecho, en el documento que emite la Secretaría de Salud, cuando habla de la reconversión hospitalaria, habla de la importancia de conformar estos equipos de trabajo piramidales o con alguna modalidad como equipo, en donde el personal experto pone a consideración o se utilizan sus habilidades y competencias que la experiencia le ha dado en el manejo de paciente en estado crítico, con un enfoque de liderazgo y de colaboración, es decir, que sean las líderes del cuidado del paciente grave y que sea en colaboración con aquellas personas que están en este proceso de aprendizaje. Importante determinar las actividades específicas para los integrantes de este equipo, definir qué tiene que hacer el experto, qué tiene que hacer aquella persona que no es la experta, para en conjunto dar el mejor cuidado a los pacientes en estado crítico. Desde luego, fuimos aprendiendo, seguramente en algunos casos mucho más exitosos que en otros, de poner normas en estos grupos de trabajo, como normas de comunicación, colaboración y toma de decisiones. ¿Qué pasa desde el aspecto administrativo, lo que nos ha estado pasando? Nos hemos enfrentado a retos de asignación de habitaciones a pacientes que requieren atención, de asignación de equipo crítico para la atención de estos pacientes, de definir políticas de visitantes, de definirlas y de difundirlas, y de considerar algunas alternativas de comunicación para los pacientes y sus familias, que pueden ser por video, ya lo veíamos también en algunas de las imágenes de la presentación anterior. Capacitación para reconocimiento de síntomas, transmisión e información clínica de COVID-19, que esto, bueno, pues fuimos bombardeados de información y de pronto ese reto de en qué momento la gente que está sobre todo en atención directa a pacientes, sobre todo en esas unidades donde la demanda de atención, el desconocimiento, el aprendizaje al que se están enfrentando, cómo en ese escenario, en ese contexto, en ese entorno, también había que estar leyendo información relacionada a esta enfermedad. Es un verdadero reto. Suficiencia del equipo de personal, del equipo de protección personal, yo creo que todos
sabemos que este es un reto, que ha sido un problema, que ha habido escasez, que se encareció y además algo bien importante, la capacitación sobre el uso. El temor a contagiarse hacía que la gente pudiera estar en un nivel de estrés muy, muy alto y que pudiera tener errores, sobre todo en el retiro del equipo. Y algo que impactó muchísimo a las unidades de atención es esta limitación de las enfermeras o enfermeros en situaciones de vulnerabilidad, como enfermeras con embarazo o con alguna comorbilidad que tuvieron que confinarse en sus domicilios. En México, particularmente por recomendaciones de las autoridades, había que considerar el no exponer a enfermeras embarazadas con lactancia, con mayores de 60 años o con alguna comorbilidad. Eso complicado porque sin duda significó una merma en la dotación de personal y ya la teníamos para unidades de cuidados críticos con personal experto y todavía había que agregarle esta merma de enfermeras que tuvieron que irse de la institución por esta recomendación. ¿Qué preocupaciones se deben de tener desde el punto de vista del liderazgo de enfermería? Pues hay que asegurar programas para atender las preocupaciones de seguridad, ayudar al manejo del conflicto interno entre las responsabilidades personales y profesionales. Desde luego somos seres humanos, como seres humanos en convivencia, en interacción, necesariamente se presentan conflictos y ahí el liderazgo debe de dar soporte a ello. Identificar qué recursos se tienen para mitigar estos conflictos del personal en situaciones de crisis y algo importante que es muy complejo en nuestra cultura al menos es brindar reconocimiento al esfuerzo. No es como parte de este aprendizaje que tenemos como cultura. Entonces, es importante darlo, es complejo posicionarlo, interiorizarlo. ¿Qué otros retos? Pues la seguridad y la resiliencia del personal. Hay que implementar o hemos implementado o se deben implementar estrategias proactivas para prevenir el desgaste del personal, es decir, a través de buscar apoyo de programas de salud mental, de atender las preocupaciones de infectar a la familia y colegas. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado que uno de los miedos importantes de la gente que está en cuidado directo a pacientes con esta enfermedad es el miedo de poder contagiarse ellos, sin duda, y algo mucho más delicado es poder saber que son una fuente de infección para sus familias o sus propios colegas, pero principalmente para sus familias, hijos, hermanos, padres, etc. Asegurar la suficiencia y utilización segura de equipo de protección personal, algo que también ha ocurrido, la gente aprende cómo usarlo y de pronto puede caer en confianza excesiva y descuidar ciertos cuidados que se deben de tener y tener riesgo de contagiarse. Métodos de predicción de agotamiento personal. Sabemos que la gente va a tener agotamiento y es importante establecer estos métodos para identificar a través de encuestas o tener datos duros de si el personal que está en atención directa está teniendo un agotamiento personal. Afortunadamente hay los mecanismos, hay los métodos y hay que utilizarlos y saber a qué nos estamos enfrentando. Asignar monitores para la vigilancia del uso del equipo de protección personal y reforzar la capacitación. Algo muy importante, asegurar la hidratación del personal y atender sus necesidades personales. Asegurar la evaluación de la piel por el uso de equipo de protección personal. Veíamos algunas imágenes de colegas verdaderamente lastimados del rostro por el uso del equipo. Promover el trabajo en equipo, utilizar videos de comunicación y mecanismos para atender las preocupaciones. Todo esto tenemos que considerar en estas situaciones. ¿Qué impacto ha tenido la contingencia? Pues sin duda el principal es esta situación que ha vivido el personal de primera línea. Personal que atiende a pacientes en unidades COVID, pues está sometido a sobretensiones, agotamiento, ya lo dijimos, debido a grandes volúmenes de pacientes, a estrés emocional, sentimientos de desconfianza derivados de escasez de equipo de protección personal o riesgo a la exposición, y el personal principalmente afectado son aquellos profesionales de cuidados críticos y de áreas hospitalarias. El personal
que ha estado relegado también está afectado por esta situación debido a volúmenes bajos o financieramente vulnerables por los permisos o recortes salariales, sentimientos de desconfianza derivados por esta misma inseguridad financiera. ¿Quiénes han estado afectados en esto? Personal de consultorios, personal de clínicas ambulatorias. Hay muchas organizaciones, instituciones, personas, equipos de trabajo que han escrito mucho de esto, han investigado y esto, bueno, son algunos datos que la empresa de Advisory Board publica. El impacto, nuevamente, principal es psicológico. Ya había problemas desde antes de COVID, en donde se reporta después de unas investigaciones que se hacen, a partir del 2017, que había una disminución de enfermeras para la atención mental, que también había, se reporta que había tiempos de espera importantes para la atención de tratamientos psiquiátricos, escasez de personal de salud mental antes de COVID. Post-COVID, sin duda, esto incrementa porque hay necesidades importantes de la población general, en donde la gente se enfrenta a duelos colectivos, miedo, soledad, crisis financieras, a personal con afecciones de salud mental que ahora no tienen acceso a estos servicios de salud y que por el mismo confinamiento han estado en estrés, aislamiento y que también ahora se ven todavía mucho más afectados. Personal clínico y paramédico por este estrés extremo también presenta signos de depresión y habrá que atenderlos. Y pacientes con COVID y sus familiares que sin duda por la misma situación pues tienen esta necesidad de atención de salud mental y sobre todo aquellos pacientes que han estado en largas estancias en las unidades de terapia intensiva que experimentan serios trastornos postraumáticos por estar en esas unidades. Me pasó lo mismo, está pasando lo mismo con no avanzar. Ya. El personal clínico ha estado seriamente afectado en sus necesidades básicas y psicológicas y al menos en reportes, estudios que se han hecho, alrededor del 70%, un poco más del 70% de las personas presentan angustia. ¿Qué desafíos nos vamos a enfrentar post-contingencia? Pues uno de los que son muy importantes es el incremento de la propagación rápida de esta enfermedad en centros de atención a pacientes mayores de edad. Aquí hay información, algo de información de cuáles son estas instituciones, estos reportes de donde han incrementado o muertes o enfermedades en estos hogares de larga estancia para pacientes mayores de edad. Otro de estos retos post-confinamiento es que la población seguirá o seguiremos envejeciendo y se seguirán desarrollando enfermedades crónicas y demandando servicios de salud. Los pacientes no COVID regresan lentamente por problemas de seguridad y problemas financieros y además también se reporta ya datos de retrasos en diagnósticos oportunos o en tratamientos de enfermedades crónicas. Y este desplazamiento de las enfermeras, se han elaborado encuestas para saber qué tanto miedo puede tener la gente para regresar a las instituciones de salud. En esta encuesta se muestra a la población se le pregunta si una vez que se quiten las restricciones de COVID-19 se sentiría cómodo en regresar a su hospital. Entonces, solamente un 15% dice que lo haría de forma inmediata y un porcentaje pequeño, importante, lo haría después de 6 meses. O sea que la gente, con esto se demuestra en esta pequeña encuesta, se demuestra que la gente sigue teniendo miedo de regresar a las instituciones. Eso hace que las instituciones se enfrenten a crear estrategias para que podamos mandar a la población una imagen de seguridad en las instituciones, como la adopción de equipos de protección personal universal para todo el personal, hacer pruebas de temperatura o áreas desinfectantes, utilización de desinfectantes en las manos, el acceso a estas instituciones, desinfectar los espacios continuamente, que sea visible para los visitantes, para los pacientes, limitar el uso de salas de espera o los teléfonos, utilizar
señalamientos para decirle a la gente por dónde debe de circular. Ya lo mencionábamos, uno de los retos importantes es el impacto en la salud mental y por ejemplo, en las instituciones deberíamos de preguntarnos si este servicio de salud mental que normalmente no se tiene para todo el sistema en una institución de salud, si lo deberíamos de tener ahora y qué tendríamos que estar haciendo. Algo importante que ya se mencionó también es que nos tenemos que preparar para una segunda oleada y la población tiene que estar consciente de esto, una segunda oleada de COVID. Otro de nuestros retos a los que nos enfrentamos es qué vamos a hacer con este personal que estuvo confinado por situaciones de contingencia, personal por comorbilidad o por edad, que cuando regrese, en nuestro caso en México, cuando estemos en semáforo verde, que nuestras enfermeras que fueron confinadas tengan que regresar, pues los tenemos que preparar. Ellas tendrán que tener, no podrán regresar a la unidad y querer cambiar los modelos de atención que se han implementado para COVID. Tendremos que hacer un proceso de integración para ellos, al personal que ahora está en primera línea, darle este soporte para estas decisiones de reapertura, aplicar pruebas de acuerdo a lo que pueda estar disponible en el momento, asegurar el equipo de protección personal y hacer ajustes en los procesos que seguramente todos hemos estado viviendo, que hay que implementar protocolos COVID para cirugía electiva y asegurar que no se van a contagiar. O no vamos a diseminar ello. ¿Qué pasa para nuevos profesionales de la salud? Bueno, de entrada el problema con lo que nos estamos enfrentando es que están paralizadas las oportunidades de aprendizaje. Hay una necesidad importante de profesionales de la salud preparados, capacitados, no hay duda. Sin embargo, las condiciones en las que estamos no permiten que estos nuevos profesionales se capaciten en campo. Habrá que buscar formas nuevas para hacerlo, para hacer esta preparación de las personas. Esto no lo debemos de pasar por alto, que los medios de comunicación han retratado al personal de línea como héroes de manera pública. ¿Cómo de manera interna como institución debemos de reforzar o hacer frente a esto? Porque han salido publicaciones en que por un lado son héroes y después son héroes olvidados. Entonces ahí tenemos un reto. Ya veníamos con una importante demanda de mayor número de profesionales de la salud. Con esta pandemia, esta situación se incrementa. Y bueno, está poco claro cuál va a ser la oferta de recursos post-COVID. Hay argumentos positivos, argumentos negativos. Sí, con esta demanda que ha habido de profesionales de la salud, ha habido gente interesada para ingresar a carreras médicas, pero también hay gente que quiere retirarse porque lo ve como un alto riesgo y peligroso para trabajar. Hay enfermeras que retrasan su jubilación, desde la parte positiva para esto, retrasan su jubilación por la recesión económica, pero también hay gente que quiere jubilarse de manera prematura, sobre todo en instituciones que tienen buenos planes de pensión. Hay la oportunidad de nuevos modelos alternativos de atención como la telesalud, y nuestro impacto es que ahora las enfermeras que se están incorporando se están enfrentando a situaciones muy complejas con poca experiencia. Hay incremento de gente que quiere ser enfermera, convertirse en enfermeras, pero también hay enfermeras, hay estudios en donde muestran que las enfermeras se quieren retirar. Entonces, como ven, son situaciones contrarias las que se nos están presentando. ¿Cómo nos podemos preparar para construir y atraer la fuerza laboral a la que necesitamos en el futuro? Complicado. ¿Cómo promover un balance de vida-trabajo? ¿Cómo gestionar la escasez de la experiencia de las enfermeras? ¿Cómo maximizar la experiencia del experto? ¿Cómo ofrecer flexibilidad en el trabajo y sobre todo aprovechar la tecnología? Recomendaciones generales. Ya se ha mencionado desde la apertura de esta sesión, se necesitan líderes en este tiempo de cambio tan rápido e impredecible. Líderes catalizadores de este cambio con una resistencia activa.
estas crisis nos ofrecen oportunidades, tenemos que evaluar qué hemos hecho bien, qué no hemos manejado bien, impulsar cambios con visión, con nuevos modelos. Felicito esta iniciativa de generar documentos y compartirlo a los colegas, y alternativas de atención. Está demostradísimo que el uso de la tecnología en telemedicina y consultas telefónicas ha incrementado muchísimo. Ahora hemos sido flexibles en modelos de dotación y de atención. Tenemos que normalizar esa flexibilidad, intensificar los esfuerzos para convertir en normas de crisis y estándares de práctica estas situaciones que hemos cambiado. Prepararnos mejor para la segunda oleada, reforzar el apoyo emocional, buscar estrategias de dotación de personal de largo plazo, no aferrarse a personal no adecuado o negativo, contratación de personal de apoyo, comunicar al público cómo es que tenemos normas de seguridad. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos. Tenemos que trabajar con poblaciones vulnerables, sobre todo con la información que ahora se ha generado. Sí debemos de tener la oportunidad como organización de analizar cuáles han sido esos factores clínicos que demandan un ingreso a las unidades de terapia intensiva o a un ventilador. Analizar cómo se han comportado, si estas estrategias y hábitos de distanciamiento son efectivas o no para esperar futuros picos, qué otros factores clínicos, no clínicos, contribuyen al riesgo de desarrollar de manera severa esta enfermedad, y qué consecuencias clínicas pueden o económicas pueden exacerbar el riesgo de mayores contagios. Hay recursos, afortunadamente la tecnología nos ayuda a tener recursos, las directrices de la CDC, podemos planificar escenarios, hay información que se publique, que con esto se puede planificar, crear posibles escenarios. Tenemos que, desde enfermería, pensar en una enfermería flexible, para maximizar el rendimiento del hospital y aprovechar la tecnología para el futuro, para situaciones futuras. Y a nivel de conclusión, somos protagonistas en el liderazgo de la pandemia, hagámoslo visible, hagámoslo, es nuestra oportunidad, es nuestro año, no es fácil, el camino para la enfermería es complejo. Y una de las frases que me parece muy apropiada para la ocasión es lo que dijo Charles Darwin en el siglo XIX, que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la más receptiva al cambio. Entonces, no hay de otra, tenemos que estar dispuestos al cambio. Entonces, a manera de conclusión, esta pandemia es una prueba de esfuerzo para los líderes de enfermería. La flexibilidad, o sea, el cambio, es clave para rehacer un sistema de atención médica que ofrezca mucho mayor valor. No hay una preparación, no existe, no hay una capacitación, no hay una sesión que nos diga cómo debemos prepararnos para esta incertidumbre que nos rodea. Tenemos que aprender, tenemos que aceptar, estimular la planificación proactiva para la preparación de crisis. Nuevas formas de liderazgo, hay mucha teoría al respecto, tienen que ser nuevas. Los estilos aprendidos no abordarán la ambigüedad y los cambios tan rápidos que se están presentando. Los estilos deben ser dinámicos, ágiles, dependiendo de la situación. Lo que sí es bien importante es que tenemos que tener clara la visión. Los líderes de alto nivel son críticos, o somos los que podemos estar en eso para salvaguardar el desarrollo estratégico de la educación, de la práctica y de la investigación en la enfermería. Tenemos que desarrollar nuevos modelos de dotación de personal, recuperarnos y enfocarnos en las fortalezas. Se necesita mucho valor para enfrentar esta situación de la pandemia. Las enfermeras han creado un impacto público, ya lo dije, consideradas como héroes, así que nuestras enfermeras de primera línea necesitan y merecen líderes fuertes. Enfermería, como siempre, somos clave para cuidar al mundo, no lo olvidemos. Tenemos mucho trabajo por hacer y solamente quiero finalizar con esto, un homenaje que me pareció extraordinario, una iniciativa de la Escuela Superior de Enfermería del Instituto Politécnico Nacional, que en colaboración o por su interés,
afiliación con la Secretaría de Gobernación, elaboraron este mural que ahora está en esta escuela para rendir un homenaje a las enfermeras. Y con esto concluyo. No sé si me dan oportunidad solo de pasar, seguramente lo han visto, me parece un extraordinario reconocimiento de este tenor polaco que fue a un hospital de Varsovia a brindar un reconocimiento por el trabajo de las enfermeras. Ay, pero ahora no lo puedo activar. Bueno, no, qué lástima, no lo puedo activar, es un hermoso reconocimiento. Con esto doy por... Ah, sí, ya está. Muy bien, pues con eso concluyo mi participación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Gudelia Bautista Cruz por su excelente ponencia. Y bueno, vamos a dar paso con nuestra siguiente ponente. Nos acompaña la maestra María del Rosario Díaz Mora, quien nos hablará de educación continua en enfermería en tiempos de COVID-19. Adelante, maestra, y bienvenida. Gracias, buenas tardes. Agradezco la participación en este momento. Esperamos que sean más. No sé si ya se empieza a ver la presentación. Aquí está. Bueno, pues como pueden ver ya dicen mis antecesores, no va a ser nada nuevo, nada que no conozcamos. Pero ¿cómo se ha venido llevando la capacitación continua en enfermería? Como ya sabemos, la capacitación es un proceso continuo, ya que los cambios no cesan, la tecnología cambia. Muchas empresas le apuestan
a la capacitación en todos nuestros empleados para poder así lograr los objetivos y mejorar la calidad en todos nuestros procesos. Si bien es cierto que el COVID se convirtió en una emergencia de salud y en el tema principal en todo nuestro planeta, dado a esto, el intercambio de datos, las curvas epidemiológicas que se presentaron en otros países, nosotros no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Como dicen mis anteriores ponentes, veíamos que estaba en otros países, veíamos que construían hospitales, veíamos las curvas epidemiológicas, pero no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Dado esto, todos nosotros empezamos a buscar información. Lamentablemente, la información falsa nos sobrepasó. La búsqueda por el diagnóstico, por el tratamiento, cómo prevenirla, cómo controlarla, dimos pauta a cosas o a noticias falsas. De esta forma nos alarmamos. Ya cuando vimos, todos sabemos que ya la teníamos casi a la entrada. ¿Cómo se implementó la capacitación en el hospital de especialidades? Bueno, ya sabemos que en la fase 1 ni tiempo nos dio. Ya cuando vimos ya estábamos en fase 2 y ya era porque teníamos que empezar a capacitar a todo nuestro personal. Yo les estoy hablando que el hospital de especialidades cuenta con más de 3,000 trabajadores. ¿Cómo íbamos a capacitar a más de 3,000 personal, incluyendo todas las categorías? Bueno, se fueron haciendo sesiones en los auditorios. Nuestro epidemiólogo, el doctor Ulises, nos apoyó. Obviamente hubo preguntas de todo tipo, algunos conflictos. Entonces se empezó a hablar de las generalidades del COVID, qué era la enfermedad, cuáles eran los síntomas de las personas vulnerables. Ya para esto se hicieron grupos. Enfermería, quiero decirles que fue pilar en la capacitación de todo el hospital, ya que empezamos desde nuestros médicos, nuestras enfermeras, personal de higiene y limpieza, dietología, trabajo social, todos. La reconversión hospitalaria pues nos costó a todos, porque como dicen, no aprendimos más que ya cuando estaba ahí la enfermedad. Empezamos con higiene de manos. Van a decir, bueno, ¿por qué higiene de manos? Se supone que es una técnica que ya todos conocemos. Pues cuando empezamos con la capacitación vimos que no, que realmente la técnica no la hacíamos como debería de ser. El equipo de protección personal, ya sabemos que todo fue que primero nos dieron batas, después nos dieron otro material. Entonces la mayoría, hay algunos enfermeros que tenían 2 trabajos. ¿Qué voy a utilizar primero? ¿Qué me voy a poner primero? Si en mi otro hospital es primero esto, y aquí vienen y me dicen, hubo muchos problemas, mucha controversia con qué me voy a poner primero, qué me voy a poner después. Yo creo que todos nosotros sufrimos esa problemática. Se empezó a capacitar desde el inicio de bata, donde nosotros como enfermeros hacíamos todo el procedimiento de cómo nos íbamos a colocar el equipo de protección personal con bata. Aquí les pongo un ejemplo. Como éramos muchos trabajadores, se empezó a optar por ir a todos los turnos de todos los servicios del hospital a capacitar. Llegábamos nada más al área de trabajo y empezábamos a llamar. ¿Por qué? Porque era muy complicado subir a todas las categorías al auditorio, ya que también teníamos que poner nuestras restricciones sanitarias. Entonces, de esta manera se pudo lograr la capacitación en todas las áreas de trabajo. Como vemos aquí, nos metimos hasta los lugares más recónditos del hospital. El hospital, cuando fue reconvertido, se delimitaron áreas nada más. Entonces,
entraban al área COVID, pero para colocarse el equipo de protección tuvimos que ir con mantenimiento, con dietología, como ya les había yo comentado. Aquí el pilar de la capacitación, yo ya les comenté que fueron nuestras enfermeras capacitando a otras, e incluso también capacitando a todo el personal que no estaba conforme con las técnicas, ni tampoco era muy hábil en la colocación del equipo de protección. Por eso también se optó por ayudarse. Cuando ellos subían al área COVID, entre ellos mismos, como ya me dijeron mis otros antecesores, se estaban ayudando. Era un verdadero reto y trabajo en equipo el que se hizo. Aquí les pongo esta imagen porque con lo de los equipos de protección, que fue uno de los temas más importantes, decíamos, bueno, ahora nos dieron batas, pero en un mes llegaron los overoles y era todo un reto colocarse el equipo de protección con overol. Empezamos a trabajar con todos igualmente, se hacía el procedimiento y ellos nos lo devolvían. ¿Para qué? Porque lo más importante, ya sabemos, ponérnoslo era lo de menos, sino al quitárnoslo, evitar la contaminación de nosotros. Aquí un pilar también importante, pues fueron nuestros camilleros, donde se les dio capacitación también del manejo de cadáver. Ya para la tercera fase, nosotros tuvimos la plataforma, que aquí se las voy a poner. Ahorita todas las sesiones, la capacitación continua se vio mermada a toda esta pandemia. ¿Cómo podíamos programar nosotros la capacitación? Pues también nos vimos aquí en un punto a favor de nosotros, y ya los mencionaban en las conferencias, en línea se descarga esta plataforma, que es el repositorio multimedia, donde es todo sobre COVID. Aquí tenemos los cursos en línea que hay, desde el equipo de respuesta, acciones de prevención, los algoritmos y tratamientos, todos los avisos institucionales, las videoconferencias, todos los libros y revistas. Y otro punto es el material descargable por perfil profesional, donde aquí tenemos desde generalidades de COVID hasta capacitaciones más complejas como manejo de pacientes en la terapia. Y lo podemos descargar por perfil profesional. Tenemos a enfermería. Ya hablábamos de las lesiones dérmicas, movilizaciones, posición prona, algoritmos, tarjetas de acción. Un punto clave, yo creo que aquí es muy importante, ya lo habían mencionado, es cómo vamos a tratar la salud mental. Si bien es cierto que hubo miedo, hay incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es, y siempre se acercan a nosotros, nos dicen, jefe, ¿cuándo va a terminar esto? Pues yo creo que nadie lo sabe, ¿cuándo va a terminar? Hay desde empatía, mucho personal con valentía. Yo me meto al área COVID, otros que sufrían crisis, la angustia, el miedo, la incertidumbre a lo desconocido, fue de nuestros temas que más se abordaron en enfermería. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la propuesta? Si bien es cierto que las técnicas de aislamiento no nacieron con el COVID, pero sí le dimos la importancia que merecía. ¿Cuál es la propuesta del hospital? Porque lo vamos a ver a un futuro. ¿Qué va a pasar? Si bien la terapia no puede seguir recibiendo a tantos pacientes porque pues tenemos otras enfermedades,
la propuesta es designar 2 áreas fijas, una para pacientes sospechosos, otra para pacientes confirmados, y capacitar a nuestros enfermeros y enfermeras, generales y auxiliares. Hablábamos de liderazgo. ¿Quién las va a liderar? Pues estamos ahorita en esta propuesta donde nuestros enfermeros intensivistas están subiendo al área COVID para darles capacitación sobre, darles capacitación sobre temas esenciales, los cuidados, cómo aspirar un paciente, cómo pronar un paciente, cómo manejo el catéter, por qué le voy a poner aminas. Tener una comunicación efectiva ya con estos equipos de trabajo hacia el líder y el médico que está designado al área COVID. ¿Por qué? Porque, como todos dijimos, la información va cambiando en todos los tiempos. No sabemos a qué nos vamos a enfrentar en un futuro. Ya tenemos las recomendaciones, nuestra sana distancia. Pero si vemos esto con la incertidumbre que tenemos, no sabemos qué vaya a resultar. Esto apenas es una propuesta. Me fui un poquito rápido, ustedes disculpen por el tiempo, pero a manera de conclusión, sin evidencia sólida de tratamientos efectivos, no tenemos ninguna vacuna. Lo único que nos queda es el distanciamiento social y otras medidas preventivas para prevenir las consecuencias. Y pues bajo estas circunstancias, de verdad que requerimos de un verdadero líder audaz y compasivo. Gracias. Muchas gracias, maestra María del Rosario Díaz, por su excelente participación. Hablamos el día de hoy de empoderamiento, liderazgo en enfermería y educación continua. Temas realmente relevantes en el contexto en el que nos encontramos, en donde realmente son necesarios conocer respecto a cómo están en cada institución, qué es lo que hace cada institución, pero sobre todo llevarnos este conocimiento que el día de hoy ha sido significativo y pues para ponerlo en práctica en la atención que proporcionamos, en el trabajo que realizamos día con día con nuestros colaboradores o bien con nuestros compañeros, que seguramente serán significativos. Agradezco enormemente la participación de los 3 ponentes, la doctora Gudelia Bautista Cruz, al doctor Óscar Cabrera Bendaño y la maestra María del Rosario Díaz Mora por estar el día de hoy con nosotros compartiéndonos estas experiencias significativas, estos conocimientos que sin duda alguna son muy buenos para nuestro contexto, insisto, en el que nos encontramos. En este momento damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de nuestros participantes tiene alguna pregunta, es bienvenida en este momento a través del chat. Tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo hacer para reconocer el trabajo del personal dentro del hospital cuando tenemos tantas necesidades materiales? No sé si nos pudiera apoyar la doctora Gudelia, que nos habló parte de lo que es el reconocimiento. Solo un favor, ¿podría repetir la pregunta? Claro, la pregunta dice, ¿cómo hacer para reconocer el trabajo del personal dentro de un hospital, aún con las necesidades materiales con las que contamos? Ya, gracias. Desde que hablaba de este tema les decía que desafortunadamente como parte de nuestra cultura no está tan posicionado el reconocimiento. Sin embargo, de la experiencia que hemos tenido, de lo que se publica, lo más importante es el reconocimiento cotidiano por el jefe inmediato. La persona que está cercana al personal es
la que puede tener el mayor impacto en el reconocimiento, y es el reconocimiento de manera diaria, de manera cotidiana, sobre las cosas que considera que están bien hechas. Y la forma de hacerlo dependerá de los estilos de cada quien. Lo más relevante es que el reconocimiento se haga de forma cotidiana, que pudiéramos hacer esa cultura de que identifiquemos cuando una persona está haciendo un buen trabajo, ha hecho una aportación, el paciente quedó agradecido, hizo una técnica adecuada. O sea, cualquier motivo que podamos identificar que sea digno de reconocimiento, hacerlo en su momento. Ese es el de mayor impacto. De hecho, quiero compartirles que parte de la experiencia que tenemos en el ABC es que sí tuvimos la oportunidad de aplicar una encuesta para identificar si teníamos síndrome de burnout, y uno de los elementos que salió de mayor demanda es justo esa necesidad de reconocimiento del jefe inmediato. Esa es la más eficiente, la más efectiva. Y otras formas es hacer reconocimientos dependiendo del alcance de la institución. No, el reconocimiento monetario no es el de mayor impacto. El de mayor impacto es que la gente sepa que es visible el trabajo que hace ante su jefe inmediato primero y ante el cuerpo directivo. Entonces, se pueden hacer, según la creatividad y los recursos, entrega de cartas, o entrega de un diploma, o entrega de un pin, o entrega de algo, de algo que pueda ser significativo para la gente. Pero reitero, lo más importante es el reconocimiento cotidiano, el que el jefe inmediato pueda hacer, porque tenemos de pronto más la cultura de identificar los errores y hacer ver a la gente sus errores, pero es conveniente generar esta cultura del reconocimiento cotidiano. Espero haber contestado la pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Nos hacen otra pregunta. ¿Qué competencias debemos de motivar en el personal ante este cambio en los modelos de atención? No sé si nos pudiera apoyar el doctor Oscar. Sí, claro. Creo que para poder motivar y generar la parte de las competencias, va muy similar a lo que acaba de contestar la doctora Bautista. Yo creo que tiene que ver en cuanto a de repente preguntarle al personal cómo se siente. El simple hecho de decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el área COVID? Creo que es una parte de reconocimiento. Muchas de las instituciones, como parte del reconocimiento, es buscar aquellas empresas que puedan generar algunas donaciones. Por ejemplo, ahí tenemos Nike, que ha dado tenis, muchas empresas que generan o nos regalan agua, conseguir a lo mejor unos lunch. O sea, son situaciones que a lo mejor es una manera de reconocer al personal y buscar que vayan generando y estimularlos a la parte de las competencias. Hay una parte de la competencia que yo cuestionaría mucho, que es la parte de la actitud. A veces eso es complicado, porque eso ya depende más de la personalidad de cada quien, que a veces buscamos, hay gente un poquito complicada que de repente por más cursos de desarrollo humano no podemos generar a veces un cambio de actitud. Entonces, yo creo que para generar todo eso es parte de lo que tenemos que hacer. Parte también podría ser el hecho de repente de monitorear que uno como supervisor, como jefe, a lo mejor sé que hay mucha carga de trabajo, pero de repente a esa gente que desafortunadamente está infectado, un mensajito de cómo estás, cómo sigues, de oye, necesitas algo, ya tramitaste incapacidad, etcétera. Creo que son cuestiones en donde el personal genera una empatía de manera sinérgica, porque es muy importante que también nosotros nos preocupemos por el personal. Y es una manera de motivarlos, de decir, bueno, cuando menos se preocupan, no nada más me utilizan cuando esté trabajando, ¿no? Sino considero que pudiera ser parte o detallitos que nos pudieran ayudar a poder generar una mayor empatía con las personas, ¿no? Y no queda más que la capacitación para generar mayor nivel de competencias y tratar de estar atrás coachando al personal lo más que se pueda. Muchas gracias, doctor Oscar. Tenemos otra pregunta, creo que igual va encaminada hacia la ponencia del doctor Oscar, pero también a la llevada a cabo por la maestra María del Rosario Díaz Mora. Dice primero, ¿cómo es que el gremio
se tendría que empoderar y hacer líderes natos. Netos, dice, netos. Bueno, pues netos no sabemos, pero natos, yo creo que la capacitación, como ya decimos, es pionera. Para ser un líder, yo creo que se requiere visión, se requiere conocimiento. Es una pregunta así como que, porque yo de verdad sí he visto líderes auténticos, pero como dice el doctor Oscar, realmente la actitud del personal, de todos nuestros enfermeros, es la que cuenta mucho. El trabajo en equipo y algo muy importante, que todos somos indispensables para lograr un objetivo. Creo que hay veces que no lo tenemos en claro, porque si desde la persona que está en primera línea no tiene claro que también debe de haber alguien que coordine, alguien que lleve también la batuta, es muy difícil. Ahorita pues vemos que están dando tiempo para capacitación, pero también hay que convencerlos para que se capaciten, porque esa es otro problema que se tiene, convencer a la gente para que entre a la plataforma, para que se capacite, para que no todo el tiempo vamos a estar nosotros, oye, te voy a invitar a un curso o vamos a ir a la asociación. Yo creo que ya depende de cada quien el entusiasmo, las metas y los objetivos de cada persona. Maestro Oscar, doctor Oscar. Bueno, es complicado un poquito. Creo que sin lugar a duda el líder tiene algunas características natas, pero tiene que, en su crecimiento, tiene que ir buscando bases sólidas que le permitan precisamente hacer el constructo entre lo que llamamos de la teoría a la práctica. Porque si bien hay mucha forma de liderar, cada quien tenemos una forma sui generis de hacerlo. Yo les recomendaría, sin lugar a duda, a todos los líderes a nivel nacional e internacional, nos dejan una gran tarea porque, ya lo comentaba la doctora Gudelia, hay muchos sistemas de salud que no reaccionaron como realmente se esperaba, ¿no? Y el personal se empoderó buscando una mejora y buscando una protección también, ¿no? Entonces, creo que también es importante no olvidar esa parte de que si finalmente nosotros conocemos gente que esté generando esa parte de liderazgo, hay que empezar a caucharlos con lo poco o la mucha experiencia que tengamos, eh, que podamos contribuirle en ese benchmarking de decir, mira, esto a mí me ha servido, esta estrategia no es buena porque genera te puede generar estos problemas. Entonces, si hacemos una sinergia, creo que todos los líderes que llevamos, muchos llevamos de salida, tenemos que ir coachando a mucha gente para que realmente, porque son el futuro. Ahí tenemos a MEF, la Asociación de Estudiantes, que acaba de hacer un cambio de presidente de Josh William, crea una asociación de estudiantes con muchas filiales a todo lo largo de la República, y es que entra Juan Nursing a México. Entonces, sí se puede hacer, se puede trabajar, se pueden hacer muchas cosas, simplemente hay que a veces de repente tocar las puertas correctas y el líder tiene que reconocer sus áreas de oportunidad, pero también aquellas áreas de debilidad. Es muy difícil como ser humanos poder entender me equivoqué y reconocerlo, pero de las peores experiencias podemos obtener lo mejor. Si tenemos ese grado de análisis, de repente creo que hasta para la vida personal nos puede ayudar, nos puede hacer grandes líderes, que seguro muchos de los que están aquí en esta plataforma van a ser grandes líderes el día de mañana, y la verdad nos dará mucho gusto saber que han crecido exponencialmente. Gracias. Ok, y por los tiempos, vamos a hacer una última pregunta. Nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué cambios vienen en los modelos educativos cuando los cursos presenciales hoy en día son limitados y enfermería requiere de práctica? Sobre todo, pues, para realizar los procedimientos que comúnmente ejecuta.
en la atención del paciente. ¿Alguien que nos pudiera abordar la respuesta de esta pregunta? Bueno, si bien es cierto que ya son nuevas generaciones, ya ahorita ya contamos con personal millennial, donde no lo podemos tener efectivamente en un salón poniéndole diapositivas. La propuesta que tenemos es esta, darles a conocer la programación, el programa, el contenido de lo que se vaya a capacitar, pero irnos directamente a la práctica. ¿Qué quiere decir? Yo ya te di la teoría, ahora te voy a dar la práctica y tú me vas a regresar el procedimiento. Como dicen, ya escucharlos para que ellos en ese momento lo hagan. Yo creo que ahorita si los metemos a millennials a un salón, la mayor parte están en sus redes sociales. Lo que queremos es acaparar esa atención. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Directamente en la práctica. Perdón, quisiera agregar que viene un gran reto precisamente para todas las organizaciones porque tenemos que nosotros, de líderes, cambiarnos el chip. Hoy las reuniones, la capacitación, todo es en línea. Entonces, yo comentaba, es momento de iniciar porque ahorita es válido que nos equivoquemos, que no hay una buena conexión. Más adelante la gente va a exigir más calidad de conexión, más calidad en la parte de audios, de todo. Entonces, creo que aquí tendríamos que empezar a buscar mucho la parte de la simulación virtual, crear plataformas que generen una simulación virtual en donde la gente con un mouse pueda intubar, que la gente tocándole a la pantalla pueda seleccionar qué es lo que utiliza para hacer un RCP, que puedan darle en aquellas pantallas de touch o en su mouse y dar RCP. A lo mejor no es lo más adecuado, pero sería una alternativa, una estrategia que tendríamos que aplicar ahorita en una reunión que hubo con un sistema educativo. Comentaban que, bueno, pues algunos van a empezar a hacer la parte del laboratorio en cuanto hasta el siguiente año, porque en este año no se pretende. Obviamente grupos reducidos, con toda la parte de sana distancia, medidas, etcétera, que yo creo que a final de cuentas son parte de las estrategias que se tienen, pero yo creo que ahorita toda la parte que se dedica a esto de las cuestiones de plataformas tiene un gran trabajo y muchas maneras virtuales que pudiéramos trabajar. Yo creo que la simulación virtual sería una de las mejores. Gracias. Pues muchas gracias. Agradecemos a nuestros 3 ponentes por participar en esta sesión de preguntas. Y bueno, la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva agradece su asistencia a esta sesión titulada Liderazgo en la Unidad de Cuidados Intensivos COVID-19. Los seguimos invitando para nuestras siguientes sesiones que serán transmitidas a través de esta vía. Asimismo, nuestro agradecimiento a nuestros ponentes invitados que el día de hoy participaron entusiastamente, insisto, dejándonos un conocimiento muy significativo. En breve les haremos llegar sus reconocimientos y bueno, finalizamos así el día de hoy. Por la calidad y el humanismo en el cuidado del enfermo en estado crítico, muchas gracias. Buena tarde. Gracias, buena tarde. Hasta luego a todos. Excelente.